No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Llegamos a viernes, muchos ya con preparativos para viajar. Y es que mañana Oruro será el centro de la noticia con el Festival de Bandas, el último convite el próximo domingo. En fin, tenemos mucho para contarle en esta oportunidad. A continuación, las 5 noticias destacadas de la jornada. Volver a pasear la ciudad en el vehículo, ver las calles, las avenidas. Y por cierto, he visto un poco descuidadas las jardineras también, y hay que decirlo, unos huecos en la calle que hay que empezar a darle ya fuerte el trabajo al bacheo. A las pruebas me remito. Esta es una certificación del Tribunal Supremo Electoral que establece con mucha precisión de que el 17 de febrero del año 2014 Dora Vallejo era militante del MAS. Lo paradójico de todo esto es que la fortuna de la señora Dora Vallejo llega a incrementarse a $150 millones, nada menos que el mismo año cuando ella se inscribe al MAS. El señor Helio Montes ha entrado por recomendación de Luis Fernando Camacho. Muy llamativo el que casualmente estén viajando los dos al mismo lugar. El ministerio que estaba a cargo, el de Obras Públicas, incluso el Ministerio Público, deberían haber tomado las previsiones sabiendo que había vicios de irregularidades en el tema. Nosotros tenemos conocimiento de que el expresidente Evo Morales viajó a Cuba por temas de salud. Como salió votado de México, ahora ha salido votado de Argentina y ahora se está yendo al país que no quería irse. Por eso se han desplegado más de 64 puntos de monitoreo que tenemos, tanto en cuenca baja, media y alta, de modo que podamos registrar las precipitaciones que tengamos en las cuencas altas, en las cabeceras, contar con la información y emitir las alertas, ¿no? De inmediato a nuestro contacto en directo. Nuestra querida Vania Borges se encuentra en Oruro para ver los detalles, porque se están ultimando todos los detalles de los preparativos de la capillita de la Virgen del Socavón para ver cómo van a recibir a los peregrinos. Querida Vania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, mi querida Miriam, ¿cómo estás? Yo feliz, te cuento que me he quedado en Oruro y estamos ingresando a un lugar muy hermoso, a un lugar donde llegan miles y miles de feligreses católicos, de bailarines en estas fiestas del carnaval. Estamos hablando del santuario de la Virgen del Socavón. Ya estamos a los pies de esta hermosa imagen, como tú podrás ver, que tiene años, pero años de tradición, de mucha fe. Además, han venido miles de personas a pedirle también algunos deseos y algunos favores y agradecerle también a la Virgencita del Socavón. Y hoy estamos con el padre Demetrio de la Torre, quien es rector de este santuario. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. A ver, cuéntenos, por favor, ¿ya están preparados? ¿Ya están listos? Sí, estamos, organizándonos aquí en el santuario para poder recibir a tantos miles de feligreses, como decía usted. Y darle el realce, la importancia a este carnaval, ¿cierto?, que parte con la peregrinación a la Virgen del Socavón. Todos los danzarines vienen, pasan por esta iglesia de rodillas delante a los pies de la Virgen para precisamente expresar su devoción, su fe y sus peticiones que le hacen a la mamita. Yo decía hace un momento, una Virgen que es de fe, de mucha tradición. ¿Cuántos años? ¿Cómo es la historia? A ver si nos cuenta un poquito. Bueno, algunos antecedentes que hemos ido aprendiendo, porque yo también he ido aprendiendo desde que llegué aquí, ya van a ser 3 años. Vamos descubriendo ciertas cosas históricas que van con respecto a la imagen de la Virgen. Data antecedentes de más o menos 1650, más o menos, en la pintura, que originalmente estaba hecha en una pared de adobe, porque la iglesia aquí era bien chiquitita, en esto no existía lo que existe hoy día. Una capilla, ¿no? Claro, era una capilla bien chiquitita, y donde en una de esas paredes estaba pintada esta pintura. Hace ya algunos años
años, más o menos por ahí por 1980. Vinieron unos expertos de Italia que lograron rescatar esta imagen, la sacaron de la pared de adobe, la colocaron sobre 3 capas de tela y también sobre una madera, que es el cuadro que hoy día nosotros todos conocemos. Así es que esta es la devoción de la Virgen, una pintura que es valiosísima. Por eso también hemos trabajado para poder tener un vidrio protección, porque hay que cuidar, ¿no? Es un patrimonio, hay que cuidar también de las vibraciones, etcétera. Hemos estado asesorados también por el Ministerio de Cultura, que nos ha asesorado para que podamos ir manteniendo bien la imagen. Vemos algunas medallas, algunos obsequios que tiene la Virgen. ¿Nos puede nombrar algunos, padre? Claro, son distintos objetos que hay peregrinos, feligreses, que dando gracias a la mamita del socavón porque han recibido algún favor, vienen y donan, por ejemplo, alguna joya, algún anillo, algunos incluso grados para algunos militares. Han venido de distintos lugares y nosotros vamos colocando y vamos guardando también, y vamos renovando y colocando todo lo que los feligreses traen. Eso está anotado también en un libro de oro que le llamamos nosotros. Bueno, padre, ya para cerrar, por favor, ese contacto, todo el país lo está viendo. ¿Cuál es el mensaje? Es importante en estos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que en el contexto que nosotros estamos viviendo como país en Bolivia, nosotros queremos que en este carnaval todos los feligreses que pasen por aquí, pedir especialmente por la paz en Bolivia, por la reconciliación, ¿cierto? Y por la unidad, así, todos buscando la comunión entre todos para que podamos sacar adelante nuestro país. Entonces, pedirle a nuestra mamita del socavón que nos ayude en este propósito de amor y paz. Gracias, padre, de verdad, por este contacto. Ahí está, querida Miriam. Los quiero dejar con esta hermosa imagen. Afuera hay fiesta, hay ensayos, hay preparativos, te diré que todo ya se está ultimando, pero acá es un ambiente de paz, se respira un ambiente de fe, también de mucha tradición. Y es así como ya Oruro se prepara para recibir este carnaval. Retorno contigo, querida Miriam. Muchísimas gracias, Vania. Un beso grande. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas para que demos nuestra primera encuesta. Ese fue nuestro contacto en directo. Bueno, hoy es una fecha especial para nuestro país. Casi muchos han evitado a referirse justamente a este 14 de febrero, que no estamos hablando del día de San Valentín. Estoy con el analista y diplomático Andrés Guzmán, a quien le doy las gracias por estar con nosotros, para que podamos hablar de lo que ha pasado hoy, pero también lo que hoy nos está preocupando, que es cómo vamos a hacer con esto de las aguas del Silala. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, Miriam, a tu disposición. A ver, en las últimas horas se han dado declaraciones por parte de la canciller Karen Longarich, que acompañada también de la gente designado para ver este tema, don Jaime Aparicio, que nos han sorprendido. ¿Qué opinión tienes tú con relación a esto cuando ellos han señalado de que el anterior gobierno del MAS, en una contramemoria entregada a la Corte Internacional de Justicia, admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile? Sí, ha causado gran impacto esta revelación que se ha hecho, pero es algo que ya se había anunciado de alguna forma, se había dado a entender, ¿no? Algunos comentarios que había hecho el mismo presidente Morales. Pero así tajantemente. Claramente no tan claramente. Lo dejó como una posibilidad en algún momento, si es que recordamos bien qué declaraciones hizo en años pasados. Sí, no era tan claro, ahora ya queda claro, y lo más grave es que se ha dicho ante la Corte, es decir, se ha respondido a través de la contramemoria de esa forma, ¿no? Aceptando que parte de las aguas sí habrían o estarían fluyendo naturalmente, ¿no? Lo cual, bueno, resultaba un poco lógico, si se quiere, para los que hemos hecho seguimiento de este tema, porque efectivamente si uno ve la geografía del lugar, hay una quebrada, ¿no? Hay claramente una parte donde el cerro se rompe. Sí.
y por ahí claramente ha pasado agua durante miles de años y por eso se ha formado esa quebrada, ¿no? Y eso es lo que han explicado los chilenos en sus documentos. Bueno, entiendo que lo han hecho, no los conozco, pero es lo que han anunciado sus autoridades. Entonces, en ese sentido, sí podíamos esperar que las aguas fluyan efectivamente de manera natural, pero también, y eso obviamente es el punto que ahora se va a debatir con fuerza, es el hecho de que si bien había un flujo natural, ese flujo ha sido aumentado, ¿no? Ha sido canalizado para mejorar todo esto, y hay un flujo, hay una parte del caudal que es artificial, ¿no? Entonces eso obviamente no corresponde o no le corresponde a Chile. Chile no tiene ningún derecho sobre esa parte del caudal que atraviesa de manera artificial hacia su territorio. Porque si nos remontamos al siglo pasado, se ha armado un canal artificial, ¿no es cierto?, para llevar esas aguas hasta Chile. Exactamente. Hubo de hecho una concesión para la utilización de las aguas, ¿no? La prefectura de Potosí en 1908 entregó una concesión a una empresa anglo-chilena de ferrocarriles para la utilización de las locomotoras, ¿no? Para que las locomotoras puedan utilizar esa agua, porque eran locomotoras a vapor. Y la utilizaron desde un principio para otros fines, ¿no? A pesar de que la concesión era estrictamente para la utilización de las locomotoras. Exacto. La empresa la utilizó para consumo humano, para otros fines que no correspondían. Entonces, ya desde un principio hubo irregularidades con este uso que se hace en Chile de las aguas. Además, ninguna compensación para el país. Ninguna. Ha sido un contrato muy... Esa concesión no establece ninguna compensación ni tampoco ningún plazo. Entonces era un regalo, efectivamente, que se dio durante muchísimos, más de 100 años, y se fue aumentando, es decir, no solo se utilizó el caudal que corría naturalmente, como digo, sino se aumentó eso, ¿no? Entonces se utilizó mucho más agua y pasaron los años y en 1961 aproximadamente se cambiaron las locomotoras que eran a vapor por locomotoras a diésel, ¿no? Entonces ya no necesitaban, ¿no? Claro, la concesión perdió absolutamente su razón de ser, ¿no? Se extinguió la causa y el objeto de la concesión y ya no tenía por qué seguir utilizándose esas aguas en Chile, ¿no? Pero se siguió usando hasta 1997, que es cuando recién el Estado boliviano rescinde ese contrato de concesión, y a partir de ese momento ya es totalmente ilegal el uso que se hace en Chile de esa parte que no corresponde, ¿no? Entonces esos son argumentos, ¿no? Esos son elementos que obviamente tienen que ser puestos en consideración de la Corte. Entiendo, supongo que así se ha hecho. No conozco como nadie. Habría que conocer esa parte de la contramemoria, porque realmente todos nos hemos quedado en shock tras conocer estas declaraciones, ¿no? Son reservados, ¿no? Efectivamente. Entonces, obviamente, yo solo sé lo que han anunciado las autoridades y un poco de la historia, porque, bueno, lo he leído en otra parte. Pero... Bueno, después de lo que hemos escuchado cuando han señalado tanto la canciller como el señor Aparicio de que ya no hay nada que hacer, o sea, diplomáticamente es correcto haber reaccionado así y darlo a conocer además. Creo que fue un poco, tal vez, o bueno, en realidad no dijeron que ya no hay nada que hacer, no dijeron que van a defender lo que a partir de ahora se puede todavía luchar, ¿no? Es decir, porque no se puede luchar ya con todo lo demás. Claro, dando a entender en otras maneras que hasta aquí lo han hecho todo mal, ¿no? Que ha sido muy malo el manejo que se ha hecho hasta aquí, y a partir de ahora sí vamos a tratar de, digamos, revertir lo que de alguna manera se hizo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un caso, un tema muy sensible que debería manejarse con cautela, con reserva, ¿no? Exacto. Y como una política de Estado, ¿no? Porque no es un tema de que este gobierno lo hace mal, no es un tema entre un gobierno contra el otro, el gobierno anterior con el gobierno actual, sino es un tema entre Bolivia y Chile, ¿no? O sea, un tema de estados. Entonces así habría que tomarlo, ¿no? Y no usarlo políticamente. Bueno, el tema obviamente es delicado, pero yo creo que hay elementos todavía que rescatar. Ayer se decía que la parte que Chile ha demandado ya no hay nada que objetar porque Bolivia habría reconocido. Sin embargo, la demanda chilena tiene dos partes, ¿no? Una sobre el estatus de las aguas, es decir, la naturaleza, si es un río o no es un río, y por otra parte el uso de esas aguas, ¿no? Y en la parte
de la naturaleza, bueno, quizás ya no haya mucho que decir, porque efectivamente... ¿Pero ¿acaso no nacen en Bolivia? Claro, nacen en Bolivia, pero discurren por lo menos una parte naturalmente, ¿no? Pero la otra no. Y eso, la otra es la parte que se puede todavía discutir, y Bolivia ha presentado una contrademanda alegando que Chile no tiene derecho sobre los canales de drenaje y sobre las aguas que fluyen de manera artificial. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por la parte del uso, ¿no? El uso que se hace, ahí sí hay muchas cosas que discutir, ¿no? Porque, como te digo, ¿no? Desde un principio las aguas fueron utilizadas para otro fin, luego cambiaron las circunstancias y ya no había razón para que esas aguas sigan fluyendo hacia Chile de manera artificial, y luego se rescindió el contrato, entonces no había de dónde perderse, era claro que no podía en Chile utilizar esas aguas, pero se siguió haciendo. Entonces eso se tiene que discutir, se tiene que plantear en la Corte. Y hay otro elemento también que creo que se puede alegar, ¿no? Y es el hecho de que las aguas del Silala van en su uso, ¿no? Para la industria minera principalmente, y para, bueno, el consumo humano, ¿no? El grupo Luxich estaba muy involucrado, tenía una empresa que es la sucesora de esta que recibió la concesión en 1908, y ellos utilizan el agua para venderla en el norte de Chile a precios de desierto, muy caro, ¿no? Y reciben el agua gratuitamente, no pagan ni un centavo y la venden, ¿no? Entonces eso no es equitativo ni razonable, porque Chile alega que el uso del agua tiene que ser equitativo y razonable, y no es razonable que una empresa o un grupo empresarial se favorezca de esta forma y genere millones de dólares en razón del uso de estas aguas, ¿no? Y por otra parte, también se favorece Codelco, que es la empresa estatal del cobre de Chile, ¿no? A ellos también les llega parte de estas aguas. Y resulta que hay una normativa en Chile que establece que las ventas que hace Codelco, el 10% de estas ventas van directamente a la compra de armamento, ¿no? O sea, con lo que vende cobre, esta empresa estatal, se financian las compras de armamento que hace Chile, ¿no? Entonces hay una vinculación entre las aguas del Silala y el armamentismo de Chile, ¿no? Que es alarmante, ¿no? Para un país de desarrollo medio como es Chile, realmente sus gastos en armamentos son muy altos, ¿no? Entonces, eso son elementos que a la Corte le pueden interesar, porque aquí no existe un uso equitativo y razonable, como dice Chile, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que defender, porque son elementos que no se discuten, que nadie los dice, pero que están ahí, ¿no? Y que obviamente tienen que ser debatidos y considerados para rebatir o discutirlo, ¿no? Ahora, bueno, si bien anticipó este gobierno de que iba a ser transparente en torno al tema del Silala, este manejo que se ha dado, el anuncio que se ha dado el día de hoy nos ha caído como un balde de agua fría. Sí, por eso te decía, ha generado mucho impacto y es desalentador, sin duda. El año pasado Evo Morales había dicho, ustedes pueden comprender cómo nos va a ir, porque más agua entra de Chile a Bolivia que de Bolivia a Chile, ¿no? Como diciendo, no hay nada que discutir aquí, ellos tienen la razón. Pero sí hay una parte hay por cosas, la cual pelear. Claro que sí, claro que sí, por eso digo, ¿no? Entonces hay que verlo también en la manera integral, ¿no? De todo lo que está en juego verdaderamente, y establecer finalmente qué es lo que corresponde cuando existe este tipo de aguas, ¿no? O sea, es un curso de agua. Chile dice que es un sistema que comprende aguas superficiales, que son las que cruzan, sí, y las aguas subterráneas, ¿no? Que están debajo de la tierra, que son un acuífero. Y ayer nuestras autoridades decían que esas aguas discurren, ¿no? Que las aguas de abajo discurren, y no es cierto, ¿no? Las aguas que están por debajo no discurren, son estáticas, ¿no? Son aguas fósiles que han estado ahí miles de años y que afloran a superficie en territorio boliviano, principalmente en territorio boliviano, puede ser que tal vez una parte en Chile, y lo que no se ha quedado claro es si ese acuífero, ese bofedal que está dentro de la tierra, también está en Chile, ¿no? Si fuese así, obviamente el sistema es de los dos países. Si no, entonces solo tenemos la parte superficial que beneficiaría a Chile. Pero el caudal fuerte, la gran parte del
del agua está allá abajo, ¿no? Y eso es el territorio boliviano. Ahora, para ir terminando, Andrés, ¿qué institución, qué organización tendría de una vez por todas que definir qué es, de dónde nace, a qué territorio pertenece? Porque mira, llevamos décadas con la misma interrogante. Bueno, obviamente va a ser la Corte, ¿no? Yo supongo, bueno, las partes han presentado sus argumentos en base a estudios que se han hecho, ¿no? Hidrológicos, geológicos en la zona. Y la Corte obviamente va a considerar ambos argumentos. Supongo que también va a ser un estudio aparte, ¿no? Si es que ya lo ha hecho, no lo ha hecho. Y en base a eso la Corte va a definir qué son, ¿no? Porque lo que demanda Chile dice que este es un sistema de agua que conforma un curso de agua internacional, es decir, aguas compartidas, ¿no? Que a los dos les corresponden y por tanto debe usarse de manera equitativa y razonable, ¿no? Eso, como te digo, no es cierto, no es equitativo porque Chile utiliza casi el 100% y no es razonable por las razones que te decía. Claro. Entonces, la Corte va a decidir en base a los argumentos de las partes y vamos a saber finalmente de qué se trata, pero ahora ya tenemos pautas, ¿no? Para saber que efectivamente sí se tratan de aguas compartidas, ¿no? A ver, veremos qué paso llegue a dar en este caso la Cancillería, el mismo gobierno, pero el asunto es que hay que defender lo que es nuestro. Claro que ¿no es sí, cierto? claro, hay que defender lo que es nuestro y no tomarlo a primeras como política de Estado. Exactamente, como algo y no entrar en derrotismo desde un inicio. Sin duda, eso es muy importante. Gracias por haber venido, espero que nos volvamos a reencontrar porque vamos a seguir hablando del Silala y de otras teorías que hay en torno a esta. Con mucho gusto, miren. Que te vaya muy bien. Vámonos a una pausa, tenemos más información. Atención porque en las últimas horas han confirmado esta información, confirmaron que el exgerente de Entel, Elio Montes, ha sido detenido en Estados Unidos, donde también lo buscaron por corrupción, esto horas después, prácticamente un día después de que se desatara el escándalo, tras conocerse esta fotografía en la que se veía a él subiendo a este avión que partió posteriormente hasta Miami, Estados Unidos. Confirmada la noticia. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. Serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. Ayer se ha llevado a cabo una importante reunión de la Asamblea de la Cruceñidad en la que tomaron una decisión en la que se tomarían acciones drásticas en caso de que Evo Morales sea habilitado. El mensaje ha sido claro para el Tribunal Supremo Electoral. Estamos ya con don Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, para poder hablar de esto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero comunicarle a toda la audiencia que el día de ayer tuvimos la Asamblea de la Cruceñidad, donde se le ha pedido al Tribunal Electoral que cumpla la ley, solamente que cumpla la ley. Sabemos que si cumple la ley, Evo Morales no va a estar habilitado. En caso de que incumplan la ley, lamentablemente nos van a obligar al pueblo cruceño otra vez a salir a las calles de forma indefinida, otra vez a tomar la rotonda, otra vez a la olla común, otra vez a las pititas. Y creo que es injusto. El pueblo boliviano se ganó justamente esta frágil democracia momentáneamente en la calle y con un trabajo de equidad. Entonces, pedirle al Tribunal Electoral que tome conciencia
y que haga lo que dice la ley, solamente eso. A ver, según usted, doctor Calvo, ¿qué sería que tome conciencia el tribunal y que cumpla con la ley? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nosotros hemos mandado una comunicación, una carta al tribunal, donde hemos hecho mención de dos artículos, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 del reglamento electoral, donde son exclusivamente nos dan a conocer de que tiene que tener un domicilio conocido y tiene que vivir durante 2 años dentro del territorio nacional, cosa que el señor Evo Morales no vive, es de conocimiento público a nivel nacional y a nivel internacional. Todo el mundo sabe que huyó a México, que posteriormente se fue a la Argentina y ahora se encuentra en Cuba. Entonces una persona que hace más de 3 meses y pico de que no está en territorio nacional, entonces eso lo inhabilita. Al margen de todo, una persona de que tiene múltiples denuncias en este momento por todo el daño que le ha cometido al pueblo boliviano. Tiene una denuncia internacional por fraude, que es la más importante en este momento. Entonces, si el señor Evo Morales quiere venir a Bolivia, primero que venga y que se enfrente a la justicia boliviana, que estamos esperando, que es lo que el pueblo boliviano está esperando. Doctor Calvo, ¿usted cree que este tipo de decisión que ha asumido el Comité Cívico, la cruceñidad, que es una forma de presionar al Tribunal Supremo Electoral, es conveniente en un momento en el que estamos tratando todos de levantar nuestra democracia? Bueno, este es el sentir del pueblo boliviano. El sentir del pueblo boliviano puede vivir en democracia, y la democracia con unas elecciones transparentes y limpias. Y lamentablemente la participación de Evo Morales en estas elecciones desvirtuaría todo eso, porque es una persona que no vive en el país, ya es una persona que tiene múltiples denuncias por múltiples delitos que ha cometido contra el pueblo boliviano. Entonces es una persona que no se merece y no es una persona que nos va a dar unas elecciones de verdad limpias y transparentes, porque no deberían participar. Esos 21 días en los que el país ha parado, en los que la población se ha pronunciado en las calles, evidentemente no ha sido tampoco favorable para muchos sectores en todo el país. Volver nuevamente a convocarlos, ¿usted lo está viendo en una forma realmente benéfica para nuestro país? Bueno, creo que el mejor beneficio por el cual todos los bolivianos nos hemos quedado satisfechos es de que estamos viviendo una democracia y una libertad, que es lo que teníamos perdido por mucho tiempo. Entonces creo que al margen de que la libertad, la democracia no tiene precio económico, no tiene tiempo, entonces creo que sí, por el bienestar de toda una sociedad, de todo un país, yo creo que el pueblo boliviano está dispuesto a volver a salir a la calle. A ver, habrá que esperar la determinación que tome el tribunal, que la próxima semana se va a pronunciar justamente avisando a las alianzas y los partidos la decisión que está tomando con relación a sus candidatos observados. Gracias por haber conversado con nosotros esta noche, doctor. Quería también comunicarle que no es solamente una decisión del Comité Cívico de Santa Cruz, esto es una decisión de la Asamblea de la Cruceñidad ahora y justamente estamos en reunión con los diferentes entes cívicos a nivel nacional, donde también se están plegando a esta decisión de que si el señor Evo Morales se habilita, el movimiento cívico nacional, hoy día nos estamos reuniendo en Tarija, justamente van a tomar las mismas acciones. Ustedes anunciaron que se movilizarían ya desde la próxima semana. ¿Tenemos algún día que ya han determinado aquello? No, estamos justamente coordinando en este momento. Vamos a tener la próxima semana una reunión en Santa Cruz. Muy bien, gracias para poder ya definir acción. Perfecto.
Muy bien, gracias doctor por haber conversado con nosotros esta noche, hablando con relación justamente a esta determinación que adoptó anoche la Asamblea de la Cruceñidad. Atención, no se olvide que este domingo a las 21 horas tenemos una cita importante para conocer todos en el país nuestra primera gran encuesta nacional de intención de voto. Un compromiso trascendental está cerca. Los análisis, las proyecciones y el debate que genera polémica. Bolivisión te presenta la primera gran encuesta rumbo a las elecciones generales 2020. Este 16 de febrero, Bolivia decide a las 21 horas. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. Serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. Estamos ya en contacto en Santa Cruz con el diputado Tomás Monasterios para conversar un poco más de este tema de Dora Vallejos, quien se entregó ayer, ha quedado ya en calidad de aprehendida, para ver qué otras investigaciones más puede usted darme a conocer con relación a todo lo que ha estado haciendo. Seguimiento con lo de la narcoavioneta, por ejemplo. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de poder compartir estos minutos con el país. Hoy hay importante información. Hemos logrado la aprehensión de la señora Dora Vallejo después de una intervención que prácticamente ha acorralado a esta persona y que se ha visto forzada a poder entregarse y obviamente proceder con la aprehensión y el avance de esta investigación. Yo debo resaltar la intervención inmediata por parte del Ministerio de Gobierno, como también del Ministerio de Justicia. Y esto evidencia algo que es muy distinto al gobierno del MAS. Hoy tenemos un gobierno, a través de Yanine Áñez, que ha tenido una voluntad política de poder encarar todos estos hechos de narcotráfico y obviamente investigarlos para obviamente saber los antecedentes y castigar a las personas que puedan tener un grado de participación en este hecho. Ahora, la noche del miércoles, cuando la señora Dora Vallejos era presentada ante los medios de comunicación, ella señaló de que era inocente de todo lo que se le acusa. Se le está acusando de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? En ese sentido, usted que ha hecho una investigación, ¿hace cuánto tiempo que estaba detrás de información sobre Dora Vallejos? Bueno, hoy se acabó la impunidad. Esa impunidad de peces gordos que operaban con absoluta y total libertad en los últimos años de nuestro país. Hoy hay voluntad real, concreta de poder actuar y yo eso lo celebro. Teníamos la información, veníamos rastreándola hace ya bastante tiempo. Habría la información que en toda esa zona norte de Santa Cruz se habrían venido dando operaciones respecto a vuelos irregulares, tráfico de sustancias controladas y sobre algo que nos llamó mucho la atención fue el crecimiento desproporcional del patrimonio de esta familia. Es así que empezamos con una investigación hasta que obviamente cae la aeronave en territorio mexicano. Se hace una investigación a los familiares de estos pilotos bolivianos que cayeron con 1 tonelada de cocaína y existió una conexitud respecto a una relación que existiría entre uno de los pilotos, el señor Miguel Blázquez Vallejo, con la señora Dora Vallejo. Se inicia la investigación y esta investigación ofrece datos muy precisos e importantes respecto a un crecimiento absolutamente desproporcional en torno de su patrimonio en tan solo 7 años de haber amansado una fortuna de más de 150 millones de dólares. No me estoy equivocando. 150 millones de dólares. Hoy con lo que usted me consulta, ahora hay muchas personas que se hacen las santas y salvas palomas, pero antes se hacían llamar las reinas del norte. Entonces creo que obviamente hoy es un escenario muy importante para que la señora Vallejo pueda realizar todos los descargos necesarios
ante la instancia correspondiente, que es el Ministerio Público. Nosotros queremos hacer consultas puntuales. Ella debe responder cómo desde el 2013 hasta la fecha logró construir una fortuna de más de 150 millones de dólares. Lo segundo, su señor esposo, el señor Bismar Carlos Padilla, quien tiene no una, sino 2 sentencias condenatorias por el delito de narcotráfico, y la vinculación, por supuesto, con este antecedente de este narcojet que cayó en territorio mexicano. Nosotros hemos sido muy claros en manifestar nuestra preocupación, una preocupación que ella hizo público respecto del temor que tenía por correr por su vida. Y obviamente ha habido una voluntad inmediata por parte de las autoridades de gobierno para poder ofrecerle todas las garantías a esta persona y que obviamente pueda aportar en esta investigación, que no termina ahí, que no se trata simplemente de la legitimación de ganancias ilícitas en torno a la vinculación con el narcotráfico, sino que también esta persona hoy ahora se constituye en un testigo absolutamente clave para poder aportar a la identificación de toda la estructura criminal que estuvo incrustada en la gestión de Evo Morales, quienes protegieron y obviamente generaron los escenarios para favorecer a que esta estructura criminal pueda operar y obviamente pueda crecer en su patrimonio de esta manera tan desproporcional. Primera consulta, diputado. Finalmente, ¿Miguel Blázquez Vallejos tiene algún parentesco con Dora Vallejos? Eso está ahorita en una etapa de investigación. Nosotros lo único que hemos logrado obtener son indicios de que vincularían a esta persona con este piloto. Obviamente el avance de la investigación va a poder dilucidar qué lado de relación y familiaridad existiría. Lo que hay una verdad absolutamente irrefutable, que lo he hecho público a través de la publicación de los planes de vuelos de esta aeronave, es que el plan de vuelo original estaría saliendo desde Argentina hacia territorio mexicano. Tenían que pasar el espacio aéreo boliviano y en los informes que hemos presentado se puede constatar de que esta aeronave primero apaga el pronter, que es el rastreador de esta aeronave, y posterior tiene una duración inexplicable de más de 49 minutos en espacio aéreo boliviano. Lo que se presume es que esta aeronave habría hecho una parada ilegal para suministrarse de la droga y continuar el viaje. No existe una explicación lógica por qué un avión con esa capacidad, por cierto, un avión muy lujoso, vaya a tardar 49 minutos más que cualquier otra aeronave que opera en el país. ¿Cuánto tiempo? Hay muchos indicios. Perdón, ¿cuánto tiempo debió haber tardado en pasar, si es que hubiera pasado por territorio, sin haber parado? Mire, aquí no tengo el informe. Si me da unos segundos, por favor. Sí, adelante. Y mientras tanto también le hago la siguiente pregunta. Tengo entendido que esta aeronave habría pedido permiso de la DGAC para poder pasar por territorio boliviano y le habrían negado. ¿Es verdad aquello? Mire, yo tengo información de que sí tuvo acceso a la autorización de que esta aeronave haya podido operar en espacio aéreo boliviano. Mire, yo tengo la información que es muy puntual y esto es base de la información que hemos logrado obtener desde Argentina, que he logrado corroborarla con la información de México, pero llamativamente aquí en el país no he podido lograr tener esta documentación. Pero hemos podido hacer esta comparación y habla que el tiempo estimado de sobrevuelo en territorio boliviano, según la capacidad de la velocidad de esta aeronave y la distancia por recorrer dentro del territorio nacional, sería de 1 hora con 52 minutos. El tiempo real de sobrevuelo fue de 2 horas con 41 minutos. Estamos hablando de que existe una demora inexplicable de 49 minutos sobre el espacio aéreo en nuestro país. Pero estos son elementos que son parte de la gran complejidad de este caso, porque este no es un caso cualquiera. Estamos hablando del antecedente más grave en la historia de este país de la vinculación en torno al enriquecimiento ilícito con relación al narcotráfico
y que obviamente tiene que dilucidarse e investigarse. Y a esto se suma un elemento que es muy importante, el elemento de que esta estructura criminal habría sido viniendo operando gracias a la impunidad y la protección que prestaban las autoridades de gobierno nacional. Hay elementos que apuntan de que el señor Felipe Cáceres, el ex zar antidroga de nuestro país, tenía un grado de relación con esta persona. ¿Qué tipo de relación? Como también hay testimonio de que el señor Carlos Romero, ex ministro de gobierno, habría estado incluso en una de las propiedades durante el lapsus de tiempo que se vivió esta transición en el país. Me refiero a ese movimiento tan valiente del pueblo boliviano de los 21 días. Como también hemos logrado recoger testimonios de primera mano de lugareños de la zona que confirmaban de que Evo Morales y García Linera se los habría visto en las propiedades de esta persona. Y también la información de que los tentáculos de esta estructura alcanzaban incluso autoridades de la FELCN, y obviamente esto está en un proceso de investigación para poder demostrarlo, corroborarlo, pero también castigarlo. Claro, porque en su momento se llegará a saber qué autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico también frecuentaban las propiedades de esta señora. Efectivamente. El caso Montenegro ha quedado chiquitito en comparación a la magnitud de esta ampulosa fortuna que se ha logrado amasar en tan solo 7 años. Ahora bien, cuando usted me decía de que el señor Felipe Cáceres tenía una relación, ¿qué tipo de relación mantenía con la señora Vallejos? La información que tenemos es que era una de las personas protegidas, que esta estructura era una estructura que estaría protegiendo las operaciones de esta estructura criminal. Obviamente estamos tras los indicios y los elementos de sospecha que obviamente apuntan de que obviamente el gobierno del MAS transformó a nuestro país en un narcoestado y generó los escenarios propicios para que estas estructuras criminales operen. Gozaban de la protección de las más altas niveles de gobierno. Obviamente está en una etapa de investigación, nosotros vamos a acompañar y vamos a dar todo el aporte necesario para que esta investigación llegue a buen término, pero también que se castigue. Nosotros apuntamos a que el señor Felipe Cáceres, el mismo ministro de gobierno, Carlos Romero, obviamente tendrían conocimiento de las operaciones ilegales de esta estructura criminal. Bien, como usted dice, todo esto apunta a descubrir o desmantelar esta estructura criminal del anterior gobierno, es lo que usted está señalando. En ese entendido, yo recuerdo y todo el país recuerda que usted ha mandado una carta a la Embajada de Estados Unidos pidiendo que se investigue a Evo Morales. ¿En qué quedaba aquello? Sí, efectivamente. Usted conoce por el seguimiento tan responsable que ha hecho a través de su labor periodística, el más de centenar de denuncias que yo he hecho respecto a el tema del narcotráfico. En algún momento la población hasta pensaba que yo estaba maquinando un plan conspirativo para poder atentar al proceso de cambio y al gobierno del MAS. Pero cada hecho de este más de centenar de denuncias, que ha sido respaldada con pruebas, con documentos, con elementos contundentes, ha podido develarse la constitución de nuestro país de un narcoestado. Nosotros hemos visto imperioso, sin dejar de lado la investigación que se lleva en el territorio nacional, que obviamente por tratarse el narcotráfico de un delito de lesa humanidad y un delito calificado como terrorismo, de que esta agencia internacional de lucha contra el narcotráfico como la DEA puede investigar al señor Evo Morales. ¿Por qué Evo Morales? Porque su gestión se vivió una fiesta del narcotráfico y eso es absolutamente irrefutable. Bolivia se transformó en el tercer país del mundo como productor de sustancias controladas. Segundo, había elementos
que hacen entender de que el Estado, ante su ausencia, generó la permisividad para el tránsito de sustancias controladas que salían desde el Perú hacia el Brasil, hacia Argentina, y como último destino los Estados Unidos y por supuesto Europa, incluso también hasta Asia. Se demostró la existencia y la permanencia de organizaciones criminales, cárteles y estructuras de más alto nivel operando en nuestro país. Y hasta incluso la vinculación con estructuras terroristas que tendrían alguna vinculación con el narcotráfico. Y ahí me refiero específicamente con los antecedentes que hemos denunciado sobre el señor Serna Ponce y el MRTA en el Perú. O el señor Camilo del brazo operativo de la FARC de Colombia. Diputado. Entonces, esto parece una película, pero lamentablemente es una triste realidad. Diputado, así como usted pregunta por qué Evo Morales, yo le pregunto por qué la DEA. ¿Por qué la DEA, tomando en cuenta de que la población considera de que la DEA podría venir a vulnerar la soberanía del país, y también tomando en cuenta que en determinado momento había denuncias en contra de ellos por maltrato hacia la gente boliviana y que también habrían en algún momento participado del negocio de la droga? Bueno, yo quiero categóricamente aclarar, porque he visto que han salido por la rama a tratar de defender el tema de este hecho concreto que he realizado, acusándome de tratar de romper la soberanía popular, de que estoy pidiendo el retorno de la DEA. Lo llamativo de todo esto es que ninguno de los actores vinculados al MAS, que han salido a rasgarse vestidura, incluso llevar este escenario al tema personal, metiéndose con mi familia, insultándome y diciendo cualquier barbaridad que se le puede permitir, es que ninguno de ellos ha puesto las manos al fuego por Evo Morales. Ninguno ha dicho Evo Morales es inocente. Sí dicen que yo quiero que vuelva a DEA, sí dicen que yo estoy rompiendo la soberanía popular, se meten en el tema personal. Y yo quiero ser claro, no se trata de tomar monasterio, se trata de hacer justicia. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Hemos planteado de manera muy puntual de que el narcotráfico, al tratarse y calificarse como un delito de terrorismo, como un delito de lesa humanidad, es imperioso de que se pueda investigar en manera paralelo de las investigaciones que estamos llevando aquí en el país, en el ámbito internacional. Me preguntará por qué la DEA. Porque la DEA es una institución constituida justamente para la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. Nosotros hemos hecho un respaldo de pruebas documentales, un respaldo ante esta solicitud, y esperemos que tengamos buen término muy pronto para que hagamos justicia. Por ahí se declararán perseguidos políticos, hoy quienes judicializaron la política, quienes utilizaron la guillotina judicial para poder descabezar a los líderes opositores, bien, quienes abusaron de la manera más asquerosa del poder, hoy ahora resulta ser que son los inocentes, pobres, perseguidos políticos. Que no se equivoquen. Diputado. Yo estoy actuando en función a la necesidad de hacer justicia en este país y no voy a parar para que yo deje de luchar y que les quede bien claro. Solo van a tener que matarme, porque voy a continuar hasta las últimas consecuencias para poder demostrar todo el narcoestado que se constituyó en el país. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta noche y vamos a seguir pendientes de la investigación que usted ha estado realizando, como lo hemos estado haciendo siempre. Gracias y buenas noches, diputado. Muchas gracias. Buenas Cariños noches. a todos. Continuamos con más. Donde vengas serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, no importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía.
señores, no estamos exagerando cuando decimos que estamos en emergencia por las lluvias, y es que también ya se había anticipado alerta naranja en algunos lugares, alerta roja también en otros. Estamos esta noche con don Danilo Pomier, pronosticador. ¿Cómo está? Gracias por venir, para que usted más o menos nos dé un pantallazo de cuán delicada es la situación en este momento. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en el programa. Bueno, en general en el país hemos tenido lluvias ya desde diciembre que iniciamos el periodo de lluvias, sí, tanto en el occidente, el oriente, el sur del país, en el Chaco y también en el sector de los valles, lluvias que bueno, en este mes lastimosamente en este mes de febrero hemos tenido ya excesos en precipitación tanto en el occidente y también en el sur del país. Es decir, que hemos pasado los límites. Sí, tanto en la ciudad del Alto y en el centro de La Paz hemos pasado ya las normales. En la ciudad del Alto hasta el momento ya ha llovido, hasta el último registro 114.1 milímetros y su normal es de 93.9, ya habríamos superado. En el centro de La Paz hasta el momento ya ha llovido 88.6 milímetros y su normal es de 80.3. En otras regiones del país, como en el sur del país, en Yacuiba, hasta el momento ya ha llovido 329 milímetros y su normal es de 205. Uy, en Villamontes hasta el momento ya ha llovido 208.3 milímetros y su normal es de 151 milímetros. Es decir, que allá el problema es mucho más drástico que en La Paz. Bueno, en regiones como en el oriente y en el Chaco sí se tiene umbrales de precipitación altos, ¿no? De que podamos tener estas cantidades de precipitación en 24 horas se puede tener lluvias mayores a 60 milímetros, que se podría decir que son condiciones normales, pero en estas primeras semanas del mes de febrero hemos tenido bastantes lluvias también en el Chaco del país, y acá en el occidente, bueno, si bien han ido lloviendo prácticamente desde el 2 de febrero, pero han sido precipitaciones constantes con montos altos de precipitación. Bueno, ¿qué pasa con las tierras bajas? ¿Tenemos amenaza de inundaciones? Bueno, si bien nosotros estamos haciendo el monitoreo constante, también tenemos alertas hidrológicas, principalmente para los valles. Se ha emitido recién el día de hoy un aviso de alerta hidrológica. Se ha prolongado en sí el aviso de alerta hidrológica para las regiones principalmente de las cuencas del río Mamoré, esto en el Beni, también la cuenca del río Beni en el norte de La Paz, San Juan del Oro, Tumusla, Pilcomayo, esto en el sur del país, tanto en Chuquisaca, Tarija y también Potosí, y también para la cuenca del río, principalmente para la cuenca del lago Popó, esto en Oruro. Debido a las lluvias que aún se van a seguir registrando en el país, esta alerta es entre el 14 y el 18 de febrero. Es decir, desde hoy hasta el martes. Hasta el martes prácticamente vamos a tener ascensos, hay la probabilidad de que podamos tener ascensos significativos en estas cuencas, y también, bueno, esto es debido a las lluvias que vamos a tener. Senami también ha emitido un aviso de alerta meteorológica de prioridad naranja por lluvias y tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes en las regiones principalmente de los valles de Chuquisaca, también la región subandina de Chuquisaca, los valles de Tarija y también los valles y parte del altiplano de Oruro, principalmente el sur del departamento de Potosí. Vamos a tener bastantes lluvias este fin de semana entre el día sábado y domingo. Es por eso que se ha emitido el aviso de alerta hidrológica, debido a la acumulación de agua que se va a tener en estas regiones. ¿No me dice nada de Pando, de Cochabamba? Bueno, en estas regiones de Pando, Cochabamba, todavía, y también en el Beni, en el norte de La Paz, que estamos también siendo afectados porque los niveles de los ríos también están altos estas regiones. Todavía hasta el día de hoy se mantiene un aviso de alerta roja, principalmente para la cuenca del río Mamoré, esto principalmente en el trópico de Cochabamba y en el sur del departamento del Beni, porque muchos de estos ríos, algunos ya han desbordado, sus niveles de los ríos ya están altos y son próximos a poder desbordar. Aún en estas regiones se pronostican lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, pero los montos de precipitación no son altos. Si bien se ha emitido para el sur del país, es porque las precipitaciones que se va a tener este fin de semana son considerables. Bueno, tenemos una humedad excesiva en la ciudad de La Paz por estos días de lluvia, ¿no es cierto? ¿Ha bajado también la temperatura por aquello? Sí, estamos con bastante humedad acá en el sector del occidente.
principalmente este aporte de humedad, bueno, que es característico de la época. Si bien estamos en la estación de verano en el país, nuestro verano es húmedo, con precipitaciones, con lluvias que empiezan en diciembre y se extienden prácticamente hasta marzo. Vamos a continuar con precipitaciones acá en el occidente del país, por lo menos hasta lo que el pronóstico nos indica, hasta el día martes aún vamos a continuar con lluvias, y esto está haciendo que tengamos cielos nubosos, con lluvias, y también este aporte de humedad que hace que también la sensación térmica baje, ¿no? Se siente frío, una Parece sensación invierno. fría, principalmente a primeras horas de la mañana, a la madrugada y también en la noche. Exactamente. Ahora, muchas personas se sorprendían por las tormentas eléctricas que hemos estado sintiendo en estas semanas, bastante fuertes, ¿no es cierto? Muy explosivas. ¿Es normal? Bueno, si bien en este periodo también debido al aporte de humedad y al calentamiento que se tiene, ¿no? Estamos en la estación de verano, esto hace que se generen nubes de desarrollo vertical, llamadas técnicamente como lunimbus, que estas nubes muchas veces pueden generar lluvias moderadas, temporalmente fuertes, que pueden ser de corta duración o de larga duración, que pueden venir también acompañadas por tormentas eléctricas, y en las regiones como en el occidente y los valles también la presencia de granizo. También hay que tomar esto en cuenta. Para este fin de semana puede haber la presencia de granizo en el sur del país, principalmente en los valles de Chuquisaca, Tarija y también en Potosí. Porque en las primeras horas de este jueves en La Paz hemos tenido una tremenda granizada también. Sí, hemos tenido, inclusive el fin de semana se registró un granizo en la ciudad del Alto, también en algunos sectores del altiplano. Son característicos de la época, porque en estas condiciones, principalmente en este periodo, se pueden generar este tipo de fenómenos. Muy bien, para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendaciones damos al país? Especialmente a aquellas regiones que estarían con esta alerta hidrológica. Bueno, principalmente a las poblaciones que viven en las riberas de los ríos, tomar muy en cuenta estas alertas. Hay muchos ríos que ya están cerca a alcanzar sus niveles altos, y en regiones como en el Beni y el trópico de Cochabamba, que todavía hasta el día de hoy se mantienen con un aviso de alerta de prioridad roja por la crecida y desbordes principalmente en estos ríos de la cuenca del río Mamoré. Tomar muy en cuenta las poblaciones que están en las riberas de los ríos, y aquí en las ciudades principalmente la limpieza, ¿no? Es lo primero, limpiar los bajantes de agua, las canaletas de las casas, no botar basura en las calles, principalmente en las bocas de tormenta. Ay, sí, por favor. Para evitar problemas en la ciudad. Bueno, hay que tener mucho cuidado en este periodo de lluvias. Gracias por haber venido, señor Pomier. Gracias por habernos dado un pantallazo de cómo está en este momento el país con estas lluvias tremendas que en la ciudad de La Paz nos están causando más de un susto, ¿no? Con la tierra húmeda que se está comenzando a desprender. Hace algunos días nos enteramos de que ciudadanos extranjeros robaron un cajero automático del que llevaron una importante cantidad. Vamos a saber a ciencia cierta qué cantidad se robaron, pero lo que ha llamado la atención es el modus operandi que han empleado, la cantidad de personas que eran. Y para ello estamos esta noche con el teniente coronel Juan José Millán, jefe de División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Gracias por estar acá. Nos interesa saber qué fue lo que ha pasado, porque tengo entendido que el modus operandi que ellos han empleado es la primera vez que se utiliza en el país. Es así. Miriam, buenas noches, agradecido. Bienvenido. Para empezar por la invitación, agradecido de informar a nuestro país, como tú muy bien lo mencionabas, de esta nueva modalidad delictiva. Como antecedente, Miriam, comentarte que esta forma delictiva ha aparecido en Paraguay el año pasado, a mediados del mes de noviembre, donde la policía del Paraguay ha logrado la detención de súbditos venezolanos, hackeando el sistema operativo y el software mismo del cajero automático. En Bolivia ha ingresado el 10 de enero, cuando en Santa Cruz ya se ha suscitado un hecho similar, y las alarmas y la alarma que se ha activado del cajero automático, que ha mandado la señal al BOL 110, le ha permitido a la policía de Santa Cruz y al DAS y a la FELCC lograr la aprehensión de 2 de ellos y recuperar en una mochila el dinero que se estaba sustrayendo. O sea, frustraron ese robo en Santa Cruz. Es así, lo han frustrado. En esa ocasión había 2 personas que se han dado a la fuga del lugar de los hechos. En esa ocasión han encontrado una laptop que utilizaban para decodificar, codificar y mandar las órdenes al cajero, y que el cajero empiece a botar dinero. En esta ocasión, en La Paz,
Lo que ha pasado en el cajero de la Tomusla es de que estos antisociales, en una cantidad de 5, lo primero que han hecho es tapar la cámara de seguridad, y ellos pensaban que es la única cámara, pero este cajero tenía una cámara al costado, lateral, que sí, es una medida de seguridad. Esa cámara lateral nos han permitido captar estas imágenes que mostramos a la población. Si te das cuenta, Miriam, todos ellos tienen celular en la mano y tienen un dispositivo de auricular. Exacto. ¿Para qué? La investigación preliminar nos da cuenta de que estas personas, una vez que han desensamblado prácticamente parte de la estructura física del cajero, a partir de 2 cables, han logrado ingresar al sistema operativo del cajero. Tienen una máquina tipo iPhone un poco más grande que recibía las señales del cajero, y de este equipo lo transmitían a su celular, y el celular daba las órdenes al cajero para que empiece a desembolsar cantidades de dinero. Lo más llamativo en este caso, Miriam, ha sido que pues han operado aproximadamente 2 horas y no se ha activado la alarma, el sensor de movimiento para empezar, y la alarma. Todos los cajeros automáticos de la ciudad están conectados con una alarma que se tiene instalada en el BOL 110. Cualquier cajero que sea vulnerado en su seguridad, o más aún desarmado parcialmente, como en este caso, la alarma llega enseguida al BOL 110 y tenemos planes operativos de contingencia y de reacción inmediata en la policía para intervenir, como lo ha hecho Santa Cruz. Lastimosamente, en esta ocasión no se ha activado ningún tipo de alarma y le ha permitido a estos antisociales llevarse una importante cantidad de dinero. ¿A qué hora ha ocurrido este atraco? 9 de la noche. ¿Qué día? El día lunes, de 9 a 11. Es decir, que había gente todavía, me imagino, por la calle, porque la Tomusla es una zona comercial, popular. Tú lo has dicho. La habilidad es tan interesante de estos antisociales que solamente existían 2 extranjeros al interior del cajero, y los otros 3 hacían las veces de que estaban haciendo cola, se fijaban, y pues lo que más llama la atención es lo que no se ha activado la alarma, Miriam. Es gente muy habilidosa, gente que conoce este oficio, y como lo decíamos al comienzo, es una nueva modalidad delictiva que llama doblemente la atención a la policía boliviana, toda vez de que nos obliga a reformular muchos planes operacionales, muchos planes de control, inclusive en frontera con ciudadanos extranjeros que ingresen a nuestro país. Bueno, ahora, no se ha activado el sensor de movimiento, tampoco la alarma. Habían 5 en total, ¿no es cierto? 4 venezolanos, un colombiano, tengo entendido. Ahora, había la sospecha de que alguien, un boliviano, les habría dado pistas para que puedan ingresar a este sistema. ¿Estamos hablando de alguien que tenga que ver con el sistema financiero? Manejamos en investigación muchas hipótesis, Miriam. Una de ellas es en el ámbito delictivo, lo denominan el desotero. ¿Quién es el que da el desote? El desote es la persona que tiene toda la información de esa entidad financiera, de sus movimientos bancarios, del sistema operativo, del software, de las medidas de seguridad, y muchas veces puede ser un exfuncionario, puede ser un funcionario activo, o puede ser un agente externo contratado para la prestación de este servicio específico. Un superingeniero. Definitivamente tiene que ser alguien con conocimientos muy especializados en esta temática. Muy bien, en el hackeo. Claro que sí. Estamos hablando del hackeo. Ahora, ¿estos ciudadanos están en territorio nacional? ¿Se los ha detenido o se escaparon como hemos escuchado en las últimas horas? En este caso, los 5 ciudadanos extranjeros que habían sido captados por las imágenes y habiéndose activado a todos los planes inmediatos de la policía, han detectado que estaban siendo perseguidos, porque la información que tenemos, Miriam, es de que no solamente su objetivo no era solo ese cajero, ellos iban a perpetrar muchos más hechos delictivos, y no solamente en ciudades capitales como es La Paz, sino también en ciudades intermedias y en provincias. Como estos extranjeros han notado pues la presencia policial, el movimiento de la FELCC, del DASI, de inteligencia, pues la información que tenemos es de que habrían abandonado el país por evitar su captura. Es por eso que hemos mostrado sus imágenes
para que la población, inclusive la comunidad internacional, en la policía contamos con el Ameripol y con Interpol, Miriam. Estamos realizando el intercambio de información y la coordinación necesaria para dar con su paradero y con su aprehensión, ya sea en Bolivia o en el extranjero. Ahora, usted como autoridad de la División de Propiedades de la FELC, ¿se ha hablado con también autoridades del sistema financiero para ver de qué medida ellos pueden mejorar su sistema de alarma, su sistema de seguridad? En definitiva, las autoridades de seguridad propias de la entidad financiera y o sea, de cada banco, de manera generalizada, tienen que competir a toda la ASFI y a todo el sistema financiero de entidades públicas y privadas que cuentan con cajeros automáticos, innovar, renovar, actualizar, toda vez de que ahora se está viendo la realidad que su seguridad y el software de sus cajeros automáticos ya han sido vulnerados. Evidentemente, porque si ya se ha hackeado un cajero, se puede hackear cualquier otro. Es cuestión de tiempo. Tú lo has dicho, Miriam. De todas maneras, para comunicación y para informar a nuestra población, el Comando General de la Policía Boliviana, a comienzos de año, ha emitido el Plan Nacional de Seguridad Integral Todos por Bolivia. Este plan alberga 13 subplanes y uno de los subplanes está específicamente diseñado, orientado a la seguridad de entidades financieras. Obviamente vamos a fortalecer aún más este plan y tenemos otro plan emergente al control y seguridad de extranjeros que visitan nuestro país. Ahí estamos todavía en conflictos, ¿no es cierto? Porque recién el director de Migración nos decía de que iban a legalizar la situación de los que vienen en familias, padre, madre y también sus niños. Pero hay muchos que están ingresando en forma ilegal y que no pueden salir justamente por la ilegalidad en la que están en Bolivia. Esa es una realidad en materia de derecho internacional y derecho de integración en la zona andina, en Sudamérica. Tenemos pues dos tratados internacionales como es el CAN y la Mercosur. Estos dos tratados pues facilitan el libre tránsito de extranjeros por toda la región andina a la sola presentación del documento de identidad y el cumplimiento del trámite administrativo en cuanto a la obtención de la tarjeta andina migratoria, donde se establece y se le concede 30 días de estadía legal, prorrogables 2 veces, extensibles hasta 90 días. Son esos 90 días que puede estar cualquier extranjero en nuestro país como turista. Creo que tenemos que, si bien existen esos tratados y los respetamos porque están ratificados por nuestro gobierno, tenemos que alimentar otro tipo de medidas que nos permitan realizar un efectivo control de su estadía y de sus actividades en nuestro país. Para ir terminando, coronel, ¿qué cantidad se robaron? Es indeterminada, Miriam. Porque se dijo 200.000 bolivianos. Ese es el primer monto con el que se ha manejado. De todas maneras, es un trabajo que lo tiene que emitir las autoridades de esta entidad financiera, que por reserva no van a dar el nombre del banco. El nombre del banco. De todas maneras, se ha hablado inicialmente de una suma de aproximadamente 200.000 bolivianos. Le agradezco por haber venido. Ese no solamente es el único problema que tienen los cajeros. A veces uno va a una determinada hora por alguna emergencia en la noche y encuentra a alguna persona indigente durmiendo ahí adentro, y también es otro problema, ¿no? O alguna persona que también está en la calle bebiendo. Es complicado realmente. Habría que ver qué otra medida de seguridad se les podría dar a los cajeros automáticos. Claro que sí, Miriam, y quiero robarte un minuto más. En materia de seguridad ciudadana tenemos una ley general que es la 264, y esta ley establece que la seguridad ciudadana se trata de una corresponsabilidad compartida, y pues la población puede participar de manera activa con su policía boliviana para dar con estos delincuentes. No le estamos insinuando que usted se enfrente al antisocial, es más, les recomendamos que nunca lo haga, pero por favor, como vecino, usted sea celoso de ese cajero que está a su servicio en la esquina. Si usted ve 3, 4, 5 personas por más de 15 minutos con una fisionomía externa distinta a la nuestra, comuníquese con la policía, llame al BOL 110, comuníquese con la FLCC y estés convencido de que nosotros vamos a actuar de manera inmediata. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Teniente Coronel Millán, hablándonos justamente de ese asalto que hubo hace algunos días a un cajero automático en La Tumujla. Continuamos con más.
La mañana de este sábado, Oruro va a ser un centro importantísimo en cuanto al Festival de Bandas. Más de 5.000 músicos van a participar y por primera vez en la historia de este festival, una mujer va a dirigir a estos músicos profesionales. Nuestra querida Janet Martínez se encuentra en el lugar ahora en el ensayo, horas previas justamente a la realización de este festival. Te saludo, te mando un abrazo grande. Adelante, por favor, cuéntame lo que está pasando. Estamos en la avenida África, San Silvestre Incendio, donde va a ser el escenario para que más de 5.000 músicos con 80 bandas para poder demostrar, para poder interpretar a toda una sola melodía, para hacer retumbar a toda Bolivia y a todo el mundo. Pero como usted lo decía, Miriam, tenemos una mujer que después de 18 años va a ser la primera en poder dirigir lo que es este festival de bandas en su versión décima novena. Aún los músicos están ensayando, pero ya me encuentro con esta mujer, hablamos de varias bandas que esta noche nos ha acompañado, especialmente para Ahora 26. María, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos en estudios centrales con Miriam, precisamente para poderla conocer. Ya estamos listos para el día de mañana. Simplemente así también apoyo moral a nuestro campeonato. Gracias por el contacto, gracias Janet, ¿me escuchas? Por favor, te pido que le acerques el teléfono porque no estamos pudiendo escucharla por el micrófono. ¿Puedes acercar el teléfono a Vania? Eso, ahora sí. Muy agradable, muy hermanados con esta música. ¿Cómo estás, Vania? Te saludo, te mando un abrazo, te felicito porque sé que mañana va a ser un día importante en tu carrera musical y también importante para Oruro por recibir por primera vez a una mujer como tú que tiene la música corriendo por sus venas, dirigiendo a esta importante cantidad de músicos. A ver, me imagino que estás un poquito emocionada, nerviosa. ¿Cómo estás? Faltando pocas horas. Estamos emocionadas, estamos ansiosos, pero hoy día, como es el último ensayo, quizás formal, como ya lo decimos, hemos tenido algunos ensayos más antes. Bueno, pues puliendo los detalles, siempre hay cuestiones que hay que repetirlas. Te comento que más antes estoy compartiendo, ¿no? Esos taquiraris, bueno, que nos han hermanado en 5 taquiraris, del oriente al occidente. Y bueno, para nosotros esa es la música, ese es el sentido de vivir en realidad y de poder transmitir y plasmar nuestra cultura en rojo, amarillo y verde para todos ustedes. Ya nos estás dando ya parte del repertorio y eso me alegra mucho. Para hermanar nos estás diciendo, es decir, que vas a tener un amplio repertorio con relación a lo que mañana se va a escuchar. Así es, vamos a tener un amplio repertorio, ya les dije, está aquí Quintela para representarnos desde el oriente y bueno, Aguañiñas, vamos a contar con la presencia de Raimi, Bolivia y algunos artistas también que están vocalizando a algunas otras canciones. Vamos a escuchar la pieza La Patria, por ejemplo, de Juan Enrique Jurado. Vamos a estar con nuestros himnos, obviamente, nacionales y el hondureño también dando la bienvenida a la imagen de la Virgen del Socavón con una primera que va a ser la plegaria a vuestros pies padres. Y bueno, también van a poder escuchar un poquito, hacemos una pincelada de Mozart, de Beethoven, en una selección de las mejores obras de cómo así escogiste a los grandes clásicos para que ellos también puedan interpretar. ¿Qué te ha motivado para aquello? Motivarme, bueno, me motiva siempre el arte, me motiva la cultura, me motiva la sangre que tenemos, que llevamos nosotros como bolivianos, y bueno, pues eso ya lo llevo desde los 7 años y creo yo que es... Tenemos un pequeño problema para escucharte, pero de todas formas, Vania, gracias por habernos concedido este tiempo en medio de tu ensayo. Te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones nuevamente. Sabemos que mañana va a ser exitoso para ti y también para toda esa importante cantidad de músicos que mañana va a brillar en Oruro. Un abrazo grande, muchísimas gracias y lo mismo a ti, querida Janet. Así es que estaremos pendientes de todo el material que tengamos ya en los próximos días. Muy buenas noches. Este ha sido nuestro sector carnavalero.
Se ha dado cuenta, hemos tenido hoy de todo para contarle, hemos tratado de mostrarle todo lo que ha estado pasando en materia noticiosa en nuestro país. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Pase bien este fin de semana, por favor, trate de descansar. No se olvide, el domingo tenemos una cita a las 21 horas para conocer juntos los resultados, los datos importantes de nuestra primera gran encuesta nacional de intención de voto, aquí en Bolivicio. Que le vaya muy bien. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es